La editorial de hoy debería ser muy larga, pero la voy a hacer corta en vista de que acá está el amigo historiador, ingeniero. A mí, ¿no? No, porque es un tema muy complicado. Lo voy a ir llevando en partes, porque yo quiero hacer una comparación. Porque acá yo le escucho a Lilita Carrió decir, por ejemplo, que el justicialismo, siempre se llena la boca con el justicialismo. El PJ, dice. El PJ. Siempre se llena la boca del PJ. Y esto no tiene nada que ver con el PJ. A estos tipos Perón los echó de su casa, los echó de Plaza de Mayo, los echó de la Cámara de Diputados, los echó de todos lados. Yo estaba presente cuando los rajaba. Entonces, ahí yo creo que Lilita Carrió tiene mucha mala fe cuando quiere mostrar que esto es el PJ. No ha sido porque cuando hablan del PJ, hablan Menem, hablan del PJ, pero no dicen de que Menem, la señora Isabel Martínez de Perón le tiró las flores cuando se las llevó, y que Menem traicionó a la señora de Perón en el Congreso del Odeón, donde cobró una buena paliza por haber aceptado ir a elecciones con la proscripción de Isabel Perón. ¿O se olvidan de todo eso, señora Lilita Carrió? Pero como eso, se olvidan de muchas cosas y del otro lado quieren mostrarnos a una Eva Perón zurda. Eva Perón, si viviera, sería montonera. O una Eva Perón fotografiada con el Che Guevara, puesto ahí como si ella tuviera algo que ver con el Che Guevara. Pero lo más lindo, que todos estos tipos que utilizan este tipo de situación, lo único que hacen es confundir para que todos aquellos que no vivieron una época crean que la historia comenzó como ellos la cuentan y no como realmente fue. Por eso algunos se ponen locos cuando yo, por ejemplo, hablé el otro día sobre la situación de la reforma constitucional espuria de 1949, donde desaparecieron las actas. Mamma mía, me saltaron 4 o 5 como lobos. Y lo peor que son gorilas disfrazados que defienden a este gobierno, porque ayer llamó uno que dijo, yo soy kirchnerista, y bueno, el problema de él, no mío. Ojalá yo pudiera decir soy kirchnerista y sentirme orgulloso. Ahora, si él se siente orgulloso de tener a un vudú, de tener un Echegaray, de tener a toda esta camándula de atorrantes y ladrones, y él se siente identificado con ellos, será porque en el subconsciente de él habrá una inclinación al delito, porque yo puedo defender cualquier cosa ideológicamente, lo que no puedo defender es el latrocinio y el robo, y esgrimir que porque aquel es ladrón, bueno, está bien, entonces tengo que ser ladrón yo también. Este es un relativismo en el cual nos quieren hacer vivir que no tiene nada que ver. Pero yo voy a ir mostrando, por ejemplo, la señora de Cristina Kirchner se enorgullece y dice los grandes logros. ¿Cuáles son los grandes logros para ella? La ley del aborto, que propicia la ley del aborto, ¿esos son los logros? ¿Ustedes saben quién financia y quiere imponer el aborto para la despoblación de los pueblos y de las naciones? La organización británica Amnistía Internacional. Desde ahí surge la campaña que busca imponer el aborto en Hispanoamérica con financiación de la Fundación Ford de los Estados Unidos. Qué raro, la Fundación Ford fue una de las que bancó a Horacio Berbisky, actual periodista preferido de la Casa de Gobierno. Entonces, cuando vos ves todo esto y ves de atrás la foto de Eva Perón, decís, ¿qué carajo tiene que ver Eva Perón con todo esto? Por eso, yo digo, para aclarar muchas cosas, nosotros necesitaríamos mucho más tiempo y cada editorial ir concatenando las situaciones para que se entiendan mejor. Pero yo solamente voy a leerles, por ejemplo, otra de las cosas que se enorgullece, el matrimonio igualitario. Bueno, yo estoy seguro que Eva Perón no hubiese tenido nada, pero absolutamente nada que ver con esa postura ideológica, que también, o casualidad, es propiciada
por los mismos que propician e imponen el MNSS 200, que es aquel documento que se elabora en los Estados Unidos, lo elabora Henry Kissinger, para la despoblación mundial, o por lo menos para la despoblación de los países a los cuales ellos quieren quedarse con sus reservas, con lo que tienen, con sus riquezas. No son casualidades, yo creo que en todas estas cosas hay causalidades. Y con respecto a la postura de Eva Perón, ayer me preguntaba a alguien, ¿qué Eva Perón? ¿Por qué usted no habla de Eva Perón? Mire, yo, señora, para hablar de Eva Perón tendría que estar todos los días, 4 o 5 horas, explicándole a todo el mundo quién fue Eva Perón y qué pensaba. Porque si hay una gran desconocida, es Eva Perón. Yo le puedo ofrecer a usted, si quiere conocer a Eva Perón, 2 tomos, donde están todos los discursos de Eva Perón. Por supuesto, tiene que adquirirlos. Por otro lado, hay 2 libros que usted puede conseguir, en muchos lugares se venden. Mi mensaje, el libro inédito de María Eva Duarte de Perón, y también La razón de mi vida, que ya hasta en los colegios primarios y secundarios se leía. Entonces ahí va a conocer a Eva Perón. Yo, con respecto a lo que se enorgullece Cristina Kirchner, por ejemplo, de la inclusión, lo que está haciendo Cristina con el pobre es ni más ni menos lo que Eva Perón condenaba, cuando Eva Perón decía que la limosna denigra y envilece. Solo la justicia social enaltece. Y la justicia social se hace a través de el trabajo fecundo del hombre, a los efectos de agrandar a la sociedad, hacerla rica, enriquecer a la sociedad en su conjunto, y el realizarse en una sociedad que se realiza en su conjunto. Por eso Perón planteaba que el peronismo era una filosofía de vida, era una doctrina que, si bien era una doctrina política, más que una doctrina política era una filosofía muy diferente y enfrentada con las filosofías que comúnmente conocemos, porque las otras filosofías toman al hombre en la parte material, mientras que el peronismo toma la filosofía del peronismo, toma al hombre materia y espíritu. Y de ahí la dignidad que le propone y lo eleva a un nivel superior del animal. Entonces, el animal, cuando digo el animal meramente materia. Porque el que cree que anulando el espíritu es un ser, no es nada. De así que lo que se propugna para vaciar al hombre de contenido es precisamente ese vaciamiento de valores que lo enaltecen y lo elevan. De ahí la oposición de nuestra doctrina, que a futuro vamos a ir tocando desde el punto de vista filosófico, cuáles son las diferencias que hay entre el proyecto del hombre actual y el proyecto del hombre peronista, o por lo menos lo que Perón proponía como proyecto del hombre y de la comunidad, porque con hombres buenos, como decía él, se hacen comunidades buenas, y con una política social justa, los países avanzan y se realizan todos en su conjunto, ricos y pobres, porque no quedan excluidos los pobres, porque no se lo incluye a un pobre dándole una limosna, se lo incluye a un pobre dándole un trabajo para que él pueda realizarse como jefe de familia, y en función de una enseñanza bíblica: ganarás tu pan con el sudor de tu frente. Y eso es básico. Y si ganas tu pan con el sudor de tu frente, le agregás la justicia social en lo que el hombre percibiría como pago a su esfuerzo, ahí vas a encontrar la dignificación del hombre. Porque aparte lo eleva también ante su familia como jefe de familia, porque él con su esfuerzo va llevando adelante lo que es tan sagrado para el peronismo, que es la familia. Eva Perón decía, esto lo dice en España, ante las mujeres catalanas, y por eso digo que no tendría nada que ver con las propuestas políticas que festeja la señora Cristina Fernández de Kirchner. De ahí que me revienta verla
la efigie de Eva Perón atrás, cada vez que ella dice estas barbaridades y estas estupideces que yo considero un dictado del orden internacional que quieren imponer este nuevo modelo de personas, destruyendo la familia. Decía Eva Duarte de Perón a las mujeres catalanas, cuando hizo su viaje a España como embajadora de la Revolución Nacional Justicialista: nuestro siglo no pasará a la historia como el siglo de las guerras mundiales, ni el de la desintegración atómica, sino con otro título mucho más significativo: el siglo del feminismo victorioso, el cual se apoya sobre dos pilares que constituyen el afán de la mujer argentina: el valor insustituible de la presencia de la mujer en el hogar y la vigencia efectiva de la indisolubilidad del vínculo matrimonial, porque las mujeres argentinas sabemos, sin necesidad de sutiles raciocinios, que solo en el hogar y en el matrimonio indisoluble el amor puede lograr su más plena expansión. Eva Perón. ¿Qué tiene que ver Eva Perón con el pensamiento de Cristina? Que me lo explique algún kirchnerista, que venga a discutir sobre a ver si el pensamiento de Cristina está cerca o distancia de esto. Pero hay más. Una de las 20 verdades justicialistas dice: el justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Esto lo dice Perón en una de sus verdades, el 17 de octubre de 1950, en Plaza de Mayo, en la verdad número 14. Es una filosofía de vida, simple, práctica, popular, profundamente humanista y cristiano. ¿Qué se entiende por humanista y cristiano? La disolución de la familia. ¿Qué se entiende por humanista y cristiano? Dar limosna. El cristianismo nunca dio limosna, al contrario. Pero en base a que siempre están con eso de que Evita sería montonera, que Evita... Bueno, yo les voy a decir lo que decía y opinaba a través de La Razón de mi Vida, en la página 27 y 30, hablo de La Razón de mi Vida que se editó en el año 1952, no la que pueden editar ahora, que pueden cambiarla. Yo les voy a hablar de La Razón de mi Vida, que repartía la presidencia de la Nación, año 1952. Está en la página 27 a 30. Y dice lo siguiente, y esto es para que los peronistas no permitan que se diga que esta gente es peronista, porque esta gente es marxista, y actúa como marxista, que tiene una filosofía totalmente totalitaria y enfrentada a la filosofía peronista. En el capítulo 5 dice: me resigné a ser víctima. Un día me asomé por la curiosidad que derivaba de mi inclinación a la prensa, ¿qué se decía del pueblo? Buscaba una compañía. ¿No es acaso verdad que casi siempre en los libros y diarios que leemos, buscamos más compañía que un camino para recorrer o una guía que nos conduzca? Por eso tal vez leí la prensa de izquierda. Repito, por eso tal vez leí la prensa de izquierda de nuestro país. Pero no encontré en ella ni compañía, ni camino, y menos quien me guiase. Los diarios del pueblo condenaban, es verdad, al capital en determinados y a determinados ricos con lenguaje duro y fuerte, señalando los defectos del régimen social oprobioso que aguantaba el país. Pero en los detalles, y aún en el fondo de la prédica que sostenían, se veía fácilmente la influencia de ideas remotas, muy alejadas de todo lo argentino, sistemas y fórmulas ajenas de hombres extraños a nuestras tierras y a nuestros sentimientos. Se veía claro
que lo que ellos deseaban para el pueblo argentino no vendría del mismo pueblo, y esta comprobación me puso de inmediato en guardia. Me repugnaba asimismo otra cosa, que la fórmula para la solución de la injusticia social fuese un sistema igual y común para todos los países y para todos los pueblos. Yo no podía concebir que para destruir un mal tan grande fuese necesario atacar y aniquilar algo tan natural y tan grande también como es la patria. Quiero aclarar aquí que hasta no hace mucho en este país, muchos dirigentes sindicales a sueldo consideraban que la patria y sus símbolos eran perjuicio del capitalismo, lo mismo que la religión. El cambio que después hicieron es otra razón que me hizo desconfiar de la sinceridad de estos ardientes, entre comillas, defensores del pueblo. La lectura de la prensa que ellos difundían me llevó, eso sí, a la conclusión de que la injusticia social de mi patria solo podría ser aniquilada por una revolución. Pero me resultaba imposible aceptarla como una revolución internacional venida desde afuera y creada por hombres extraños a nuestra manera de ser y pensar. Yo solo podía concebir soluciones caseras, resolviendo problemas a la vista, soluciones simples y no complicadas, teorías económicas, en fin, soluciones patrióticas, nacionales, como el propio pueblo que debían redimir. ¿Para qué, me decía yo, aumentar por otra parte la desgracia de lo que padecen las injusticias, quitándoles de ese modo que estaban acostumbrados a contemplar la visión de la patria y de la fe? Me decía que era como quitar el cielo de un paisaje. ¿Por qué en vez de atacar constantemente a la patria y a la religión, no trataban los dirigentes del pueblo, entre comillas, de poner esas fuerzas morales al servicio de la causa de la rendición del pueblo? Sospeché que aquella gente trabajaba más por el bienestar de los obreros, por debilitar a la nación en sus fuerzas morales. No me gustó el remedio para la enfermedad. Yo sabía poco, pero me guiaba mi corazón y mi sentido común. Y volví a mis pensamientos de antes y de mis propios pensamientos, convencida que no tenían nada que ver en aquella clase de luchas. Me resigné a vivir en la íntima rebeldía de mi indignación. A mi natural indignación por la injusticia social se añadió desde entonces la indignación que habían levantado en mi corazón las soluciones que proponían y la deslealtad de los presuntos, entre comillas, conductores del pueblo que acababa de conocer. Me resigné a ser víctima. Indudablemente, esto demuestra lo que pensaba María Eva Duarte de Perón, de la izquierda, a la cual yo les propongo, si ustedes quieren, les puedo traer todos los días un discurso de Eva Perón, donde se refiere a la izquierda nacional, a la izquierda que no es nacional, es internacional y es marxista. ¿Y para qué decía yo esto? ¿Por qué? Precisamente para comparar el gobierno que recibe directivas de afuera y aplica planes de afuera para destruir todo aquello que construyó Perón en el hombre, primero porque buscan la destrucción del hombre, buscan la destrucción de la familia, buscan la destrucción de la fe cristiana, buscan la destrucción de todo, porque cuando a un árbol, como es una sociedad, le quitan sus raíces, el árbol se cae. Y cuando se cae, no es desconocido aquel viejo refrán que dice que cuando un árbol se cae, se seca, del árbol caído se hace leña. Y entonces todo este trabajo que vienen haciendo ellos es precisamente para que el árbol de la sociedad argentina se caiga y que vengan de afuera a hacernos leña. Llegado a este punto, mostrándole lo que pensaba Eva Perón con respecto a esa izquierda que la embandera y la pone e insiste que ella era la revolucionaria. Claro que era revolucionaria que abraza las ideas del general Juan Domingo Perón,
que eran las ideas revolucionarias para los argentinos, porque de la nada hizo un país, porque aquí no se fabricaban los alfileres, y con las mejores leyes sociales del mundo, nos dejó cuando lo sacaron con un golpe militar, fabricando aviones, teniendo en nuestras manos todas las empresas de servicio recuperadas, sin deuda externa, habiendo pagado la deuda externa que había, y por otro lado, teníamos una industria incipiente, y en algunos casos fabricábamos hasta aviones, tractores, coches, sin el apoyo de los fondos internacionales y sin haber generado ningún tipo de empréstito para realizar esa revolución. No quiero hablar en la salud, los hospitales y todo lo que fue creado, que todavía hoy está en pie. Y lo que hizo por la educación, quitando los aranceles universitarios para que el obrero, para el hijo de obrero, eso se llama dignificar, pudiera llegar a estudiar y recibirse y ser un profesional. Vamos a ver qué tiene que ver todo esto con lo que voy a contar. Seguidores de la Escuela de Frankfurt, síntesis clara, concreta y concisa de las acciones prácticas que se están llevando a cabo en la Argentina y en numerosos países del mundo. Esto es como una especie de plan que se está aplicando para el modelo del nuevo orden mundial que nos quieren imponer, llamado globalización. Después les voy a leer otro día cada pensamiento de algunos de los hombres que están en esta tarea, qué es lo que piensan, y lo dicen públicamente. Entonces se ha hecho una recopilación de esos pensamientos, que se los voy a leer porque aquellos que niegan todo esto, y bueno, usted puede negar todo lo que quiera, pero que lo dicen, y lo aseveran, y lo afirman. Entiendo que es importante considerar la siguiente exposición, pues resume muy bien qué está pasando en nuestro país. ¿Cuál es el método aplicado por los ideólogos de la Presidente y asesores que le dan libreto? Cada cual con lo suyo. Algunos piensan y ejecutan. Ella habla, miente, se luce, se enferma de manera que estos sean los puntos de atención y comentarios, mientras poco a poco va destruyendo a la nación para los intereses espurios que la manejan. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la Escuela de Frankfurt. Se conoce como la Escuela de Frankfurt a un grupo de investigadores que adherían a Hegel, Marx y Freud, y cuyo centro estaba en el Instituto de Investigación Social inaugurado en 1924 en Frankfurt, fundada gracias al mecenazgo del multimillonario argentino de origen alemán, Felix Weil. Se hicieron representantes de la teoría crítica, la cual debe entenderse como un aspecto de la práctica denominado también marxismo cultural. La obra esencial de este instituto fue el ensayo Dialéctica de la Ilustración, editada entre los años 1944 y 1947 por Adorno y Horkheimer. Estos ideólogos y filósofos decidieron trascender las fronteras del positivismo, del materialismo vulgar y la teoría fenomenológica a través de un retorno a Kant y sus sucesores en el idealismo alemán, fundamentalmente Hegel. Los doctrinarios más famosos de este grupo fueron Adorno, Marcuse, Fromm, Habermas, Schmitt, por supuesto todos teóricos inmanentistas, quienes por ser ateos han roto toda vinculación con el Allende, con lo absoluto en cuanto trascendente, es decir, con Dios. El marxismo cultural modernamente ya no va dirigido al proletariado, sino a los hijos de la alta burguesía y las clases medias. Se formula así la lucha de clases. La clase pasa a definirse en función del grupo cultural al que se pertenece y deja de determinarse en función de la propiedad de los bienes de producción. Fidel Castro lo dijo en Córdoba en su última visita, antes de enfermar. La revolución ya no necesita de la violencia. Por supuesto que debe entenderse esto de la siguiente manera.
salvo que peligre la revolución. La República Argentina, a través de la Secretaría de Cultura de la Nación, de la Biblioteca Nacional y del Sindicato Unido de Docentes de Córdoba, firmó un convenio pasado el mediodía del 5 de octubre del 2010, en el Hotel Frankfurter Hof, el más elegante de Frankfurt, con esa escuela o instituto de investigaciones sociales. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo acompañada en esa oportunidad por Mempo Giardinelli, periodista de cuño marxista-leninista del diario Página 12, por Ricardo Foster, de Carta Abierta, también izquierdista, y Horacio González, director de la Biblioteca Nacional. Según cuenta Mempo Giardinelli, cuando ingresó la presidenta dijo: ¡qué linda gente que hay aquí! Luego les habló a los intelectuales allí reunidos con gran solvencia sobre el conocimiento de lo que era el marxismo. Su oratoria, dijo Giardinelli, duró media hora. La escuela de Frankfurt, para afianzar el marxismo cultural diseñado por Antonio Gramsci, es decir, la revolución cultural, dio recomendaciones para la transformación y disolución de la Europa cristiana. Entre otras cosas propuso las siguientes pautas. Acá voy a hacer un punto y les digo, vaya analizando las pautas que propone la escuela de Frankfurt y lo que ha ocurrido acá desde el advenimiento de este gobierno subversivo que está cambiando las costumbres en la Argentina. Fomentar la desintegración familiar. ¿Qué tiene que ver Evita con esto? Hacer depender a los ciudadanos del Estado o de los beneficios del Estado. ¿Qué tiene que ver el peronismo y la filosofía peronista de esto? Mantener un sistema legal desacreditado con prejuicios contra las víctimas de delito. Promocionar el vaciamiento de las iglesias. Promover el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y drogas. Promover migraciones para destruir la identidad. Fomentar la destrucción de la autoridad en los colegios y universidades. Suscitar la invención de delitos sociales. El cambio continuo para crear confusión y fomentar la homosexualidad en los niños. Este decálogo tiene mucha relación con aquel escrito por Lenin en el año 1913. Corrompa la juventud y exacerbe la libertad sexual. Infiltre y después controle todos los medios de comunicación masivos. Divida a la población en grupos antagónicos, incitando a la discusión sobre asuntos sociales. Destruya la confianza del pueblo en sus líderes. De ahí los ataques sistemáticos al gran líder que todavía después de 40 años no han podido destruir, el general Juan Domingo Perón. Hable siempre sobre la democracia, pero si llega la oportunidad, asuma el poder sin escrúpulos. Colabore con el vaciamiento de los dineros públicos y provoque inflación. No sé si le sonará. Promuevan huelga, aunque sean innecesarias e ilegales. Promueva disturbio y contribuya para que no sean reprimidos. Ayude a destruir los valores morales y las creencias en las promesas de los políticos y gobernantes. Registre a quienes tienen armas de fuego para su posterior confiscación a fin de impedir cualquier resistencia. Estas son las directivas de la Escuela de Frankfurt. Cualquier parecido con la realidad es cierto. Por eso yo digo que la gente lo analice. ¿Cómo podrá apreciar? La línea de comportamiento del revolucionario debe ser necesariamente proteico, cambiar de forma constantemente, y protervo, obstinado en la perversión. Esto corrobora que la pretendida filosofía marxista es sobre todo una metodología para la acción revolucionaria. Nada dicen los marxistas sobre cómo deberá ser el comportamiento del revolucionario cuando esté en el poder. Esta hipótesis está contemplada en lo que se denomina dictadura del proletariado, en donde se habilitan todo tipo de arbitrariedades, perversiones e injusticias. Es decir, nadie que no sea de la secta y presente resistencia quedará con vida. Luego se continuará con la propia tropa, si hay disidencias, aunque sean estas de aspectos formales, o si no hubiera la adhesión inequívoca
al personalismo de turno. Cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que era hegeliana en ocasión del Congreso de Filosofía en el año 2007 en Mendoza, no lo hizo porque Hegel hablara en sus obras bien de las mujeres que ejercen el poder. Todo lo contrario, se declaró hegeliana porque es consciente de la fuerza que tiene el choque dialéctico, tanto para destruir como para construir poder. Derrumbar así valores tradicionales cuando se ideó el mundo uno, el politólogo polaco Zbigniew Brzezinski tenía diseñado que el nuevo orden mundial se edifique sobre una sociedad tecnotrónica, con humanismo marxista. Cabe aquí consignar que la Escuela de Frankfurt, durante la Segunda Guerra Mundial, funcionó hasta el año 1950 en los Estados Unidos, y financiada, ¿por quién? Por la Fundación Rockefeller. Si alguien cree que la presidenta Fernández Cristina de Kirchner está desequilibrada, es incoherente, contradictoria y no sabe lo que dice o hace, podría llegar a equivocarse. Detrás de ella hay asesores que auspician y controlan el cumplimiento de las recomendaciones de la Escuela de Frankfurt y el decálogo de Lenin. Todo está planificado para que así ocurra, desde su sobreactuación en los actos públicos hasta la inflación que propicia. Ella encarna un personaje que muestra por cadena nacional, pero su verdadera personalidad no la conocemos. El kirchnerismo busca la acumulación de poder, vamos por todo, pero también busca el choque dialéctico constante con las provincias, la Iglesia Católica y los credos, los sindicatos, las Fuerzas Armadas, lo que queda de ellas, por ejemplo, Gendarmería Nacional, las personas particulares, todas las organizaciones libres del pueblo y todas las personas que se le crucen en su camino para la obtención de estos fines. ¿Y por qué sucede esto? Porque ellos entienden, a través de la filosofía hegeliana, que destruyendo se construye. Están destruyendo la Argentina para construir una nueva Argentina que sirva a los proyectos mundialistas del nuevo orden universal. Yo sé que muchos van a decir, pero esto de dónde lo sacó, como dijo el ingeniero, piense lo que está pasando y se va a dar cuenta de que lo que aquí hemos dicho es real. Por eso me gusta hacer la diferenciación entre lo que fue, es y seguirá siendo el peronismo, en tanto y en cuanto no sea usado por estos sinvergüenzas. El peronismo precisamente es todo lo contrario a esto y lo enfrenta en el terreno donde ellos jamás lo van a poder vencer, en el terreno filosófico y doctrinario. Ahí no tienen cómo enfrentarlo, porque es una filosofía de vida, que es un sentimiento, se lleva en el corazón, es un pensamiento que se hace en la doctrina, y es una conducta que impone principios, ética, principios éticos también, y por sobre todas las cosas, esa conducta debe estar reflejada en la permanente acción de aquel que dice abrazar esa doctrina y ese pensamiento. Les pido disculpas, pero he hablado demasiado y me estoy... Quizás en la próxima vamos a hablar del Foro de San Paulo, que es la fase del neocomunismo y socialismo del siglo XXI, que en estos momentos hay muchos de los integrantes de este gobierno que pertenecen pertenecen a este foro y van a las reuniones. Este foro tiene 3 etapas. Después vamos a ir viendo cuáles son ellas y en qué etapa estamos aquí en la Argentina con este gobierno. Pero qué casualidad, ¿no? Que dicen ser progresistas, de corte izquierdista,
y coinciden con Brzezinski, que es el diseñador del nuevo orden mundial a través de la globalización, que lo escribió en su libro La Era Tecnotrónica, donde el humanismo marxista, que no sé qué es eso, porque podría ser humanismo, pero no tiene nada que ver con el humanismo cristiano del peronismo, porque ese humanismo es hueco, porque niega a Dios. Y al negar a Dios, el hombre deja de ser hombre para pasar a ser un mero animal de costumbres. De ahí las propuestas del fin de la historia y toda aquella filosofía que ellos proponen, como Francis Fukuyama. Vamos a ir tocando estos temas de a poquito, como en el día de hoy, y vamos también a profundizar más adelante lo que es, en la medida que podamos con este programa, continuar con 2 horas si podemos. No va a ser fácil, estamos ahí, no sabemos cómo va a terminar esto, pero vamos a tratar de ir desde el punto de vista filosófico, señalando cuáles son las diferencias que hay entre lo que nosotros pensamos como peronistas y lo que Perón nos enseñó a pensar como peronista. ¿Y qué es esa filosofía tan rica del peronismo? Para poder tener herramientas los peronistas, para que cuando salgan personajes como Lelita Carrió, que se olvida decir que ella participó de un gobierno que hizo lo mismo que este gobierno, porque se fueron mucho antes de terminar ese gobierno y dejando el país en llamas, y ella perteneció a ese gobierno y nadie se lo recuerda, pero ella siempre que puede no dice Menem no fue peronista, o se vistió de peronista, o se hizo el peronista. ¿Por qué no agrega que Menem dijo, si yo hubiese dicho lo que iba a hacer, no me hubiera votado nadie? ¿Por qué no usó el idioma peronista? No voy a permitir que se vendan, no voy a permitir esto, no voy a entregar las empresas, ¿no? Fueron todas promesas, y después cuando llegó hizo todo lo contrario. Y después tuvo la valentía de reconocerlo, que es lo único que le reconozco, como valiente que fue, de cara dura y sin vergüenza, confesó que había estafado a toda una sociedad que lo había apoyado para que fuera presidente. Así que bueno, mañana será otro día y continuaremos con otro editorial. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo del lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A.